Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición de su programa Nuevas Voces. Y sí, es verdad, retomamos nuestra tradición republicana de juntarnos los días jueves para hablar de historia con el profesor Alejandro San Francisco. La semana pasada, ustedes saben muy bien, queridos amigos, tuve un especial de entrevistas muy entretenidas de distintas cosas, pero dijimos, bueno, la tradición es la tradición y tenemos que volver con lo que nos preguntaban ese día. ¿Por qué no había jueves de historia? Porque, bueno, lamentablemente el profesor San Francisco estaba en una actividad académica muy interesante también, profesor, en España. Efectivamente, estaba por el Instituto República en una actividad con CEU San Pablo. Con la Universidad de CEU San Pablo. Con la Universidad de CEU San Pablo. En Madrid. De un diplomado de gestión en temas de asuntos estudiantiles. Con personas de la Universidad Andrés Bello, la Universidad San Sebastián y la Universidad del Desarrollo. Muy interesante. Por lo que se veía en redes sociales, muy interesante, muy entretenido y ojalá que se siga repitiendo los años siguientes. Pero bueno... Madrid es una delicia. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Es realmente extraordinario poder tener esa posibilidad. Así que no, maravilloso. Bueno, y estamos muy contentos de tenerlo nuevamente aquí, Alejandro San Francisco, en Nuevas Voces para conversar sobre un jueves de historia que está marcado, ¿cierto? Por esta elección muy reñida que hubo en la Cámara de Diputados, donde se eligió por primera vez en la historia de la corporación un miembro, una militante del Partido Comunista como presidenta de la mesa. Estamos hablando de la diputada por el Distrito 9, Carol Cariola, que ya lo había intentado en 2 oportunidades anteriores y que fracasó en su intento porque no había conseguido los votos necesarios y tuvo que cambiar de alguna manera el acuerdo inicial. Al mismo tiempo no estuvo exento de polémica porque el vicepresidente, el diputado Gaspar Rivas, que ha sido conocido por múltiples polémicas, fue desaforado, digamos, ha tenido más malas noticias que positivas en su historia política, declaró que había sido el propio ministro Elizalde quien le había ofrecido la vicepresidencia para poder apoyar, ¿cierto?, la mesa dirigida y presidida por Carol Cariola, y esto generó otra batahola adicional, y de hecho hay una acusación, ¿cierto? No se llama acusación, es una pérdida de confianza que va a ser votada la próxima semana, muy probablemente el día lunes, pero más allá de los detalles técnicos, digamos, y sabrosos de la chimuchina política, esto nos hace pensar un poquito también sobre el rol que ha tenido el Partido Comunista en Chile y los cargos de poder que ha ido utilizando y también el discurso de la propia actual, ¿cierto?, presidenta de la Corporación de la Cámara Baja, Carol Cariola. ¿Cómo ve a nivel general esta primera aproximación a esta noticia que hemos tenido este día desde el punto de vista histórico, Alejandro San Francisco? Primero, Jorge, no cabe duda que este es un hecho histórico. Es la primera vez que un dirigente comunista ocupa la presidencia de la Cámara de Diputados. Y en este sentido, por algo se ha hecho tanta cuestión. Una cosa es la coyuntura, si el Partido Comunista apoya la dictadura de Nicolás Maduro, cómo se negoció la presidencia y la vicepresidencia. Pero el tema de fondo es que hay un partido que no es que tuviera veto, no tenía mayorías para tener la presidencia de la Cámara. Hoy tiene la mayoría se votó 76-75 y tiene la presidencia a través de una de sus principales líderes jóvenes, que es Carol Cariola. Ahora, el Partido Comunista es un partido histórico relevante. Si tú miras la trayectoria de los partidos que están en el gobierno, es un partido centenario. Se fundó en 1922, heredero del Partido Socialista Obrero, pero en 1922, piensa tú que el Partido Socialista, que es otro partido tradicional chileno, nació el 33, es decir, todavía no cumple un siglo. El Partido Comunista sí cumple un siglo. Y el Frente Amplio es de la última década, de manera tal que ahí tenemos un partido de larga historia. Al decano de la izquierda, podríamos decir. Al decano de la izquierda y de la derecha y del centro, porque salvo el Partido Radical, que es más antiguo, la Democracia Cristiana se fundó el 35 como Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, luego Falange Nacional el 38 y Democracia Cristiana en 1957. La derecha, Renovación Nacional, surgió en 1987. Exacto. La UDI, si bien nació el año 83, tuvo que rearmarse después de la división de Renovación Nacional el año 88 como UDI por el Sí, luego partido UDI. Y Evópolis y Republicanos son partidos de la última década. De manera que el Partido Comunista es un partido de larga trayectoria.
es un partido que nace en un contexto internacional determinado, que es el triunfo de la revolución bolchevique, en primer lugar, 1917, y luego la formación de la Tercera Internacional el año 19. Eso es lo que llevan a ser el Partido Comunista de Italia, el de Gramsci, el de Palmiro Togliatti. Eso es lo que lleva a nacer el Partido Comunista en China y en España, y el que lleva a nacer el Partido Comunista en Chile. Y tiene hecho, relevancia. Es lo que marca la diferencia también entre los comunistas y los socialistas, que nunca Efectivamente. se llevaron bien al principio, digamos. Y hay una Efectivamente, crítica muy porque dura. tienes toda la razón, porque el año 33, en su declaración de principio, el Partido Comunista rechaza tanto el reformismo de la Segunda Internacional como esta especie de tutelaje que tiene la Unión Soviética en la Tercera Internacional. El Partido Socialista hace esa crítica. El Partido Socialista hace esa crítica. El Partido Socialista de Chile en 1933. Y por eso, desde su imagen corporativa, por decirlo en términos actuales, con ese mapa de Sudamérica, exacto, hasta su doctrina latinoamericanista, tiene una visión distinta del Partido Comunista. Incluso hay un socialismo anticomunista que representa, por ejemplo, el historiador Julio César Llobet. De manera que eso sería una Tiene introducción. un libro muy interesante también sobre la historia del socialismo, donde hace esa profundización. Efectivamente, Julio César Llobet tiene dos ediciones distintas sobre el Partido Socialista y sus congresos. La última es de 1987, con prólogo de Ricardo Núñez, uno de los grandes líderes del Partido Socialista en los últimos 50 años. Entonces, eso como introducción me parece que sitúa al Partido Comunista, y después va a tener distintos hitos de relevancia en la historia nacional la presencia comunista en la política chilena. Bueno, de hecho, una de las grandes proyectos políticos, por ejemplo, de Salvador Allende, era la unidad socialista comunista, porque él veía que era la única forma en que la izquierda iba a poder acceder al poder y que podía generar los cambios que ellos estaban deseando, porque no era evidente, como lo vemos hoy día, la unidad socialista comunista, y de alguna manera hubo algún paralelo de eso también con Michelle Bachelet, que también luchó por esa unidad y trajo por primera vez a los comunistas al gobierno. Claro, eso tiene vaivenes, lo dices bien tú, era la postura de Salvador Allende, lo dijo durante su gobierno, o sea, no lo dijo Salvador Allende, lo dijo el presidente Allende. Exacto. Si tú miras la etapa inicial del Partido Socialista con el Comunista, se llevaban bastante mal. Hay libros al respecto. Paul Drake, por ejemplo, en sus libros sobre el socialismo y populismo en Chile, manifiesta estas diferencias que hay entre socialista y comunista, particularmente en las asociaciones de trabajadores. Después, cuando se forma la CUT, los partidos en la primera etapa tienen menos relevancia, porque Clotario Blest es un gran gremialista de izquierda, por cierto, marxista, partidario del cambio de la sociedad burguesa a la sociedad proletaria, pero no es militante de partido. Pero el año 56, o sea, 3 años después de la fundación de la CUT, se fundó el Frente de Acción Popular, que unió a socialistas y comunistas en un proyecto político común. Y eso que ha estudiado Marcelo Casals en un libro muy, muy bueno que se llama El alba de una revolución, explica el proceso de 14 años desde el 56, lo que vendría a ser la actividad del Frente de Acción Popular, hasta 1969, 13 años, en la formación de la Unidad Popular, para llegar a la moneda. Y en ese momento la unidad socialista comunista es indispensable. Piensa tú que tiene 2 candidaturas presidenciales, la candidatura Allende del 58 y la candidatura Allende del 64. Tiene una etapa de restauración comunista en la vía pública. El Partido Comunista fue proscrito en 1948 por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que los comunistas llamaron Ley Maldita. El 58 volvieron a la vida pública con la derogación de dicha norma. Participaron en elecciones parlamentarias el 61, el 65 y el 69, o sea, el mismo año en que se forma la Unidad Popular, y en diversas actividades de carácter gremial. De hecho, lograron la mayoría en la CUT, con presidente de miembros del Partido Comunista. Entonces empiezan a copar espacios que son relevantes en un momento particularmente efervescente, revolucionario en América Latina por el triunfo de la Revolución Cubana, con nuevas corrientes políticas de izquierda, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, que critica a estos partidos, al socialista y al comunista, porque los califica de parlamentaristas.
Y no verdaderamente revolucionario. Y no verdaderamente reformista y no revolucionario. Reformista y no revolucionario. Y al final, estos dos partidos, el socialista y el comunista, que son el eje de la revolución, según el presidente Salvador Allende, se unen a otras fuerzas más pequeñas, pero no poco relevantes, como el MAPU, grupos socialdemócratas, el Partido Radical en su sector de izquierda. Se suma a ello el 71 la izquierda cristiana y forman la llamada Unidad Popular. Pero si tú miras la actividad pública del Partido Comunista, es muy importante entre el 56 y el 69 hasta la formación de la Unidad Popular. Con ambivalencias, con dificultades, con persecuciones, con estar fuera de la ley, con esta situación ambigua que siempre tuvo el Partido Comunista, que lo podemos profundizar, de respetar la legalidad por una parte y por otra parte, o la democracia, y por otra parte adherir a cuanta dictadura circular en el mundo, a la dictadura de Stalin, después a la Fidel Castro y a otros. Me gustaría que en nuestra segunda parte del programa pudiéramos profundizar justamente en eso, porque una de las frases que llamó la atención de la actual presidenta, ¿cierto?, de la corporación de la Cámara Baja, era esto de que las credenciales democráticas del Partido Comunista son incuestionables y en realidad se superaba un atávico anticomunismo. Pero el detalle, quiero que entremos en eso, porque hay otras características propias del comunismo que lo hacen interesante y siempre es relevante volver y revisitar la historia a propósito de eso. Y una de esas cosas es, por ejemplo, su esquema, su estructura, esto de las decisiones con la democracia centralizada o centralista. Centralismo democrático. Centralismo democrático. Porque como un partido tan pequeño, que consistentemente ha sido pequeño, que está en torno, no sé, ahora el 5, 7, 8% de los votos, puede ser tan relevante, el eje absoluto de un gobierno como el que estamos ahora, y también lo ha sido en la anterioridad. Como también esta forma de hacer política, de hacer verdaderos santos públicos de algunas figuras relevantes, que incluso pueden haber estado medias reñidas con el partido y que ahora son para ellos padres históricos, como nombraba usted Clotario Blest, el mismo Salvador Allende, la relación inicial, ¿cierto?, que tuvieron con Luis Emilio Recabarren, y él ahora también como se ensalza la figura de sus grandes figuras de estilo Jadwe, y haga lo que haga, lo vamos a defender, la misma Camila Vallejo, ahora que salta a esa misma categoría Carol Cariola. Es una forma de hacer política antiquísima, que tiene más de 100 años y que, bueno, le ha dado resultados, por lo menos en nuestro país, bastante destacados. Así es. Cuando tú miras la historia del Partido Comunista, voy a decir una anécdota. Este es un partido 24/7, no es un partido, esto lo decía Lenin en un libro muy notable que se llama ¿Qué hacer? Él prefería un partido de revolucionarios profesionales, pocos pero convencidos, a tener mucho aguachento dando vuelta por ahí. Y por eso los comunistas se entregan al partido, dan gran parte de su ingreso al partido, están dispuestos a vender el diario El Siglo en las poblaciones, en la esquina, en distintos lados. Cuyos ingresos no van para ellos, sino que para el partido. Efectivamente, a recibir los insultos correspondientes. Estoy hablando de todo esto antes de 1973. Rolando Álvarez, que es el gran estudioso del Partido Comunista en Chile, reproduce una anécdota muy buena, que le toman juramento a un trabajador si quiere entrar al Partido Comunista. Y le dice, sí, pero ¿estás dispuesto a trabajar por el partido y a dedicar tus fines de semana a difundir la labor del partido? Sí, estoy dispuesto. ¿Y estás dispuesto incluso a ser perseguido por la policía y a sufrir la cárcel por el partido? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a entregar parte de tus recursos para el partido? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a alejarte de tu familia si es necesario porque las condiciones exigen que... Sí, estoy dispuesto. ¿Y estás dispuesto a morir por el partido? Bueno, para la vida que estoy llevando, sí, claro que estoy dispuesto. Entonces, en estas condiciones. Al final, porque es una vida muy sacrificada. Claro. Lo decía Neruda en un poema. Neruda tiene una oda al partido, que es un libro, un poema bonito. Decía, ser comunista es difícil. Ser comunista es difícil, pero es una verdadera, así se llama la ideología del siglo XX, religión secular, es un sucedáneo de la religión. Y lo explica de manera dramática un autor francés que se llama François Furet, en un libro que se llama El pasado de una ilusión. Cómo los comunistas abrazaban este ideal revolucionario en el siglo XX, no en Chile, en Asia, en Europa, en América Latina, en distintos lugares del mundo. Estamos conversando con Alejandro Sanfrancisco en una nueva edición de Jueves de Historia, aquí en Radio Agricultura, en su programa Nuevas Voces.
Vamos a una primera pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Alejandro San Francisco en esta edición de Jueves de Historia, pero antes de seguir avanzando con nuestra interesante conversación sobre el Partido Comunista, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y Siempre por la Vida te invita al encuentro familiar por la vida que se realizará este sábado 20 de abril desde las 11:30 de la mañana en el campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. No solo será una celebración por la vida, sino que daremos a conocer nuestra estrategia de difusión del nuevo libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida. Inscríbete en www.siempreporlavida.cl. Y a propósito de esta invitación al encuentro que se va a realizar este sábado, quiero hacer una entrega formal del libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, a nuestro profesor Alejandro San Francisco, que estoy seguro nos va a acompañar este sábado también en la presentación. Pero doctor, no solo lo voy a acompañar, sino que me lo voy a leer. Y no solo lo voy a leer, sino que voy a invitarte y a Francisca Reyes Arellano a Historia, Libros y Banderas. Ah, pero qué honor. Hacemos un compromiso público. Pero entonces, de todas maneras, lo tomo de todas maneras, porque yo soy un fiel auditor de Historia, Libro y Banderas. Este lo voy a entender yo. Además, sí, pues está para el público general. Está escrito exactamente así. Son 127 preguntas y respuestas con no más de 3.000 caracteres, escrito por una treintena de abogados, médicos, filósofos, bioeticistas, expertos en cada una de sus áreas sobre el aborto y la eutanasia. Todas las preguntas que uno pueda hacerse están la mayor parte respondidas. Entonces, en este libro. Quedamos en eso. Quedamos comprometidos. Estábamos conversando, profesor, a propósito del rol, ¿cierto?, del Partido Comunista y esta reivindicación incluso democrática de esa colectividad que hace la ahora presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, cuando sostuvo que no solamente quería agradecer a su bancada y a todo el mundo por la colaboración, sino que además a la responsabilidad que significaba ejercer esta presidencia. Dijo: de cara al país y frente a cada uno de mis colegas presentes, quiero reafirmar nuestro compromiso con las instituciones y nuestro respeto irrestricto a la democracia de un partido que ha dado pruebas de ello, estando sus militantes, nuestros compañeros y compañeras, incluso dispuestos a dar la vida por ello. Han caído afortunadamente este veto atávico, no solo anticomunista, sino que también antidemocrático. Conversábamos hace algunos días atrás en el programa que quizás lo único atávico que podría alguien decir es que es la propia ideología del Partido Comunista, que incluso lo ha llevado a no rechazar, sino que sentirse profundamente orgulloso de decir que, por ejemplo, Venezuela es una democracia, y cada vez que ha habido una, digamos, dictadura comunista, como por ejemplo sucede ahora en Cuba, o lo que ha pasado, ¿cierto?, con el régimen chino, o incluso con Corea del Norte, se mandan saludos, loas a sus líderes y no se hacen las críticas al mal funcionamiento o nulo funcionamiento de la democracia, que impide, entre otras cosas, por ejemplo, tener una opositora que vaya a competirle a Maduro en Venezuela, por ejemplo. Sí. Miren esto, primero hay una cosa que es más histórica. Aquí es muy difícil que haya sectores o grupos que tengan una credencial de democracia perfectamente limpia. Chile es un país complejo, las democracias son complejas en el mundo, de manera que habría que ver caso a caso y ver los resultados, todo lo demás. Segundo, aquí no hay un veto al Partido Comunista, sino que hay una elección. Y hay gente que quiere elegir a la presidenta comunista y gente que no quiere elegir. Eso se llama democracia, eso es parte de la elección. Donde hay vetos en los países totalitarios, donde durante 65 años en Cuba, un solo partido tiene miembros del Congreso o de la Cámara,
que el Partido Comunista, lo decía la Constitución del 76, ese es el partido que gobierna. En las democracias lo que hay es alternancia en el poder, es discusión, es partidos políticos plurales, elecciones abiertas cada cierto tiempo y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que aquí no ha caído ni un veto atávico ni antidemocrático, sino que ha ganado en buena lid La posición que tenía la más votos. posición que tenía Carol Cariola. Y bien por ella y bien por el Partido Comunista han hecho la pega. Y al que no le gusta eso, lo que tiene que tener es tener más diputados y ganar la elección. Si eso es lo que se hace en democracia. Si hay un grupo de partidos que incluyen a la democracia cristiana, al Partido por la Democracia, al Partido Radical, al comunista, al socialista, a todos los grupos del Frente Amplio que quieren votar por el Partido Comunista para presidir la Cámara, bueno, esa es su posición. Y si tienen mayoría, logran la victoria. Y eso es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Nada más y nada menos. Y en esto hay que ser súper claro. ¿Y por qué el presidente del Senado, en cambio, es distinto? Bueno, porque no lograron esa mayoría. En cambio, hubo sectores de amarillos, demócratas, de Chile Vamos, de ex republicanos, que dijeron, mira, queremos nosotros tener la presidencia del Senado. Y eso responde a que se liberó un veto, no, a que se formó una mayoría coyuntural. Piensa tú lo que está pasando en España con este gobierno Frankenstein. Bueno, se le pide apoyo a los partidos nacionalistas en Cataluña, se lo dan mayoría. ¿Está fuera de la Constitución eso? No, está dentro de la Constitución. Se forma la mayoría con los 350 diputados elegidos en la elección nacional. Entonces yo no dramatizaría de más la cosa, pero tampoco creo que históricamente corresponda hacer declaraciones, no para el Partido Comunista, para cualquier partido, en el sentido de tener una credencial democrática intachable, impoluta, porque la vida política es bastante más compleja de lo que supone la gente joven. Y no solo eso, sino que también uno podría profundizar en el concepto de democracia que está detrás de la visión del Partido Comunista, porque es una palabra que han utilizado consistentemente. O sea, por ejemplo, claro, República Democrática Alemana, ¿cierto? La misma República Democrática de Corea, cuando tantas veces se hablaba en las discusiones de América Latina y Fidel, cuando decía que la verdadera democracia era aquella, ¿cierto?, donde se representaba el pueblo de América Latina, y no, digamos, la de la democracia burguesa. Siempre había una democracia con un adjetivo, digamos. O sea, había una especie como de separación. Una que era la verdadera democracia, aquella donde gobernaban absolutamente los comunistas, y otra democracia burguesa donde podían ganar o podían perder, y ellos decían avalados por los poderes económicos, por el imperialismo, por etcétera, etcétera, etcétera. Yo tuve un profesor en Inglaterra que se llama Lawrence Whitehead, y él decía, cualquiera sea la definición que ocupemos de democracia, Cuba es una dictadura. Esa más o menos era la respuesta que él daba. Notable. Pero efectivamente en historia conceptual hay discusión sobre los términos. República, pueblo, democracia, nación, soberanía, independencia, nación, son conceptos en disputa. Lo que ocurre con un sector de la sociedad es que dice que las democracias, cuando tienen pocos que votan, por ejemplo, si son todos hombres, mayores de 21, con cierta renta y todo lo demás, bueno, lo que hay ahí es una aristocracia, pues disfrazada. Exacto. O una democracia, pero muy limitada. Entonces hay que pasar a una radicalización de la democracia, lo que dice Laclau, Moffett y otros, o a unas formas populares de democracia, que significa que gobierne el pueblo en sentido de clase social, es decir, los sectores proletarios versus los sectores burgueses, o sea que se dé vuelta la tortilla. Ahora evidentemente en el mundo tal como está, el 2024, las democracias tienen mínimos comunes denominadores. ¿Cuáles son ellos? Primero, la existencia de elecciones donde el pueblo define quién va a gobernar y quién va a ser opositor. Elecciones libres. Elecciones libres. Claro. Eso es una forma. Donde de manera además que pueden haber 2, 3, 4, 5 candidatos. no hay restricción para la presentación de candidatos. O sea, el que quiera ser candidato, que cumpla las condiciones. Tiene que cumplir las reglas mínimas y puede ser. Pero no puede haber condiciones para unos distintas que para otros. No puede haber. Que es lo que vimos en Venezuela. Es que eso no es una democracia. Tiene que haber partidos políticos plurales. Exacto. No puede haber una sola corriente política que tenga acceso.
tiene que haber libertades políticas, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de asociación y otro tipo. Hay una cosa que es consecuencial, podría no darse en determinadas circunstancias, pero estimamos que tiene que haber alternancia en el poder. Ahora, ¿qué pasa si siempre la gente vota por una Por el corriente mismo, claro. durante... O sea, ¿había democracia en Chile cuando la gente votaba por la Concertación durante 20 años? Sí. Claro. Lo que pasa es que la Concertación tenía mayoría, ¿no? Claro. Pero ya cuando pasa lo del PRI se complica un poco más la cosa. Es que en el PRI no había democracia. Claro. Eso era un gobierno de partido único. Entonces es distinto. Y había dedazos, y había Claro. una serie de cosas. Entonces tiene que haber ciertas normas. Lo demás pueden ser otros regímenes, pero no son democracias. Ahora, ¿qué se ha instalado en Venezuela en las últimas 2 décadas y media, en los últimos 25 años? Una dictadura de Hugo Chávez, una dictadura de Nicolás Maduro. Que además Chávez lo designó. O sea, Claro, a dedo. Dijo, así es. Maduro es el hombre. Cuando Maduro perdió la mayoría en el Congreso, disolvió el Congreso. Exacto. Entonces, eso no es democracia, eso es otro tipo, se llama dictadura. En Cuba hay dictadura, en China hay un régimen dictatorial, en Corea del Norte también, en América Latina hubo dictadura entre el año 64 y el 90, hubo dictadura en la mayoría de los países, dictaduras militares, la mayoría de ellas dictaduras militares anticomunistas. Ahora, esos son datos como históricos. Ahora, ¿cuál ha sido en esto las posiciones del Partido Comunista? En general han sido contrarias a las dictaduras militares anticomunistas, obviamente. De hecho, muchas de ellas fueron perseguidas. A eso se refería Carol Cariola en su Alocución. En segundo lugar, respeto en general por las democracias en los distintos países, salvo excepciones. Y en tercer lugar, apoyo a las dictaduras comunistas en los lugares donde existen. Bueno, y ahora este apoyo y respeto a la democracia ha sido de última hora, digamos, ahora en esta etapa, podríamos decir, post caída del muro. Pero antes de eso se criticaban a las democracias porque efectivamente no las consideraban una verdadera democracia bajo su descripción. Pero fíjate que se criticaba por distintos grupos. O sea, tú puedes criticar a la democracia, si la democracia no es un régimen perfecto. Esa frase que se le atribuye a Churchill, la democracia es una mala forma de gobierno. Pero es la mejor que tenemos. Pero es la mejor, o la menos mala. O sin perjuicio de todas las demás, o cosas por el Claro. estilo. Tú puedes criticar a la democracia. Y si hacemos una Y hay lista, razones que son atendibles, digamos. vamos a hacer un Sí, claro. catálogo de males de la democracia. Ahora, yo siempre digo, cada uno tiene derecho a ser demócrata o no ser demócrata. Pero es mejor ser opositor en democracia que en dictadura. Así, claro. Es mucho más sensato. Y lo segundo, ¿cómo resolvemos los problemas en sociedad? Es mejor resolverlo de manera pacíficamente a hacerlo de manera violenta o por imposición. Como también ha sido parte de la promoción que hizo durante mucho tiempo el Partido Comunista y es lo que se le critica hasta el día de hoy. A propósito de discusión que teníamos hace un par de semanas atrás de la violencia, ¿cierto? De los movimientos sociales, de qué entendía por movimientos sociales el comunismo versus el resto de las personas. Claro, uno no puede evitar pensar en la utilización de la violencia como un método de acción política, al cual no ha renunciado nunca el Partido Comunista, que la violencia es partera de la historia, digamos, versus el entender que en democracia la violencia está excluida en sí misma, digamos, que debe haber una utilización racional de la violencia, digamos, controlada a través del Estado. Ahí tenemos dos problemas. El primero es que efectivamente la democracia tiene que estar fuera de la discusión como método de acción política. Efectivamente, en el caso del marxismo, y particularmente del marxismo-leninismo, hay una valoración, aceptación y promoción de la violencia como método de cambio social. O sea, lo dice Lenin de manera expresa, clara, y además criticando radicalmente cualquier desviación Exacto. en el Estado de la Revolución, queda manifiestamente claro, y cita sobre todo a Marx y a Engels. Pero lo segundo es que tenemos un problema en Chile, que muchas situaciones complejas se han resuelto por la violencia. La formación de la República, que muchos llamamos razonablemente ejemplar o mejor que en otros países, como fue el régimen portaliano, está fundado sobre las bases de la guerra civil del 29, de la batalla del Ircay. La guerra civil del 91 dio vida a un parlamentarismo que duró más de 30 años. Los golpes militares 24 y 25 dan vida a la Constitución del 25. Y el modelo que tenemos hoy en Chile, o sea, el modelo que uno diría, el modelo de economía social de mercado y la democracia política que tenemos en Chile, fundada en la Constitución del 80, tiene su origen en el 11 de septiembre de 1973, que también es un hecho violento. Entonces, es súper complicado la discusión porque como parteaguas hay que ponerlos en la discusión.
Claro, y eso significa que porque existió vamos a aceptar que haya uso de la violencia como actividad política. Mm. No, pero hay que tenerlo claro, o sea, hay que tenerlo sobre la mesa y no hay que Sí, olvidarlo. bueno, y agreguemos a eso que si hubiera sido aprobada la propuesta constitucional de Loncón y compañía, también habría sido gestada a partir de la violencia del 18 de octubre un cambio radical Tiene del orden existente. el mismo parámetro vía la Revolución de Octubre de 2019. Bueno, vamos a seguir conversando con Alejandro San Francisco en nuestro último bloque que vamos a comenzar después de esta pequeña pausa que es ahí que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro San Francisco en una nueva edición de los Jueves de Historia en Nuevas Voces y en este último bloque que nos va quedando, además de la recomendación de libros que hoy día trae un par de recomendaciones de primerísimo nivel, como siempre el profesor San Francisco. Hay un par de cositas que no podemos dejar de conversar a propósito del tema del día. Bueno, si es que llega a rechazarse el día lunes esta moción de censura a la mesa y cumple, digamos, todo su periodo la presidenta Carol Cariola de la Cámara de Diputados, bueno, va a tener muchas situaciones en las cuales va a tener que, de alguna manera, demostrar en los hechos lo que dijo en el discurso. ¿Dónde están las credenciales democráticas? ¿Dónde está la convicción con las instituciones? Y que ejerza el rol, no como militante del Partido Comunista, sino como representante de toda la corporación. Algunos, de hecho, plantearon cuál va a ser la postura de ella cuando, por ejemplo, hay un proyecto de acuerdo que quiera condenar, por ejemplo, el régimen de Maduro o la no realización de elecciones libres, o, por ejemplo, si se llega a demostrar, por ejemplo, por parte de la justicia chilena las intenciones políticas venezolanas del secuestro y asesinato del teniente Ojeda, por ejemplo. No puede ser que la tercera autoridad de la República juegue partido por Venezuela en ese caso. ¿Cómo lo Sí. ve? Primero, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Yo creo que a todos los gobernantes, cuando asumió la presidenta Bachelet, el Mm, presidente Piñera, el presidente Boric, primero asumieron de acuerdo a la Constitución y las leyes, luego hay que darle el beneficio de la duda. Lo harán bien, lo harán regular, lo harán mal, lo harán bien en algunas cosas, mal en otras cosas. Lo mismo pasa con Carlos Cariola, no hay que juzgarla distinto que otros. Ella ya cumplió el pase, fue elegida sabiéndose que es comunista, mm. nadie fue engañado al respecto. Eso le causa mucha molestia a mucha gente, pueden tener toda la razón, pero ahora ya está oreado y sacramentado y hay Mm. que ver cómo le va. Primera idea. Segundo, ella tiene responsabilidades institucionales, o sea, ella es diputada comunista y además de todo eso es presidenta de la Cámara. Bueno, como tal, tiene que ser una presidenta de la Cámara acorde a la institucionalidad, no solo a su militancia comunista. Y eso la van a estar observando con lupa mucho más que a otros dirigentes, precisamente por las cosas que tú mencionas. Y tercero, que se va a ver caso a caso, porque ella, junto con ser presidenta de la Cámara, es diputada. Mm. Lo clave es que ella allane el funcionamiento de la Cámara en todos esos casos. Mm. Pero ella tiene todo el derecho a votar por la dictadura de Maduro en el tema electoral venezolano, Sí, claro. porque esa ha sido su posición toda la vida. O sea, no tiene por qué cambiar de posición por ser presidente de la Cámara. Mm. Lo que sería malo es que pospusiera la votación, Mm. que usara leguleyas para no discutir los temas o cosas por el estilo, pero en el resto ella tiene derecho a defender sus convicciones, a promoverlas y a hacerlo en el ámbito público. Y los opositores al gobierno y al Partido Comunista tienen la obligación de plantear las posturas alternativas y hacerlo con inteligencia, con madurez, con una gran capacidad de argumentación y ahí veremos cómo reacciona la sociedad. Y también tratar de dejar en evidencia que se esté cumpliendo con esa palabra empeñada de ejercer un rol institucional, ¿ah? Porque también Efectivamente, uno podría ver que haya cierta pasividad en los temas y no se actúe jugando al ataque. las dos cosas, o sea, si ella actúa acorde al rol institucional, se le reconocerá y se le dirá, oye, nos sorprendió por su acción como presidenta de la Cámara, la felicitamos. Y si no lo hace, le dirán, oye, esto no es así, usted es la presidenta de la Cámara y tiene que cumplir el reglamento y la combinamos
hacerlo. O sea, las Claro, dos porque cosas. uno puede entender que haya una crítica ahora que es más bien política, ¿cierto? Por esto de la intromisión del Ejecutivo en una elección propiamente tal de la corporación, cuando el vicepresidente dice que fue Elizalde el que le ofreció la vicepresidencia y no fueron los partidos políticos. Ya está bien, una crítica política. De mañana, por ejemplo, de cara a, no sé, ¿cuánto? 1, 2, 3 meses más que hasta la elección en Venezuela, uno esperaría que hubiera una resolución de la, digamos, de la corporación a propósito de promover las elecciones libres, por ejemplo. Sí, claro, pero la corporación puede votar en contra de esa moción. Por supuesto. O sea, Pero lo que no puede pasar es que no se ponga en votación, digamos. es que eso es faltar a la obligación si es que se promueve una resolución en tal sentido. Pero ahí cada uno jugará en su mérito si la declaración está bien redactada, si cumple con los elementos fundamentales, si están de acuerdo con lo que dice, y obviamente en un país como Chile, que está en un contexto internacional de la OEA, que quiere que haya democracia en América Latina y un sistema de libertad, y que ha sido afectado tan grandemente por la inmigración ilegal y por la diáspora que se ha producido en Venezuela, se esperaría que se apruebe, pero viva la libertad parlamentaria. Bueno, estará por ver cómo será la performance, ¿cierto?, de este cargo nuevo que le toca asumir a la diputada Carol Cariola. Y bueno, veremos también el lunes qué pasa, porque en una de esas tenemos una moción de censura que puede ver la luz, habrá que ver, no se sabe si estarán los votos, No, a no se ver, sabe, no va a no estar se, los votos. no se sabe si van a llegar todos los diputados o no, no se sabe si los que estaban enfermos van a volver, bueno, ahí veremos qué es lo que Esto pasa. depende de cómo voten los diputados y de los aviones. Y, y del tráfico aéreo. Profesor San Francisco, vamos a una de las tradiciones de nuestro jueves de historia, hablando sobre las recomendaciones. ¿Qué nos trae esta semana y por qué? Antes de la recomendación del libro, vamos con dos cosas. Primero, traigo un regalo para los auditores. Ah, pero Entonces, qué no sé si maravilla. ustedes hacen un sorteo, qué harán, Por pero supuesto, en nuestras redes sociales, de todas maneras. este libro se presenta el martes en la Universidad San Sebastián. Son dos libros, por si acaso, son dos tomos, tomos 3 y 4, Los comunismos en América Latina, recepciones y militancia, 1948-1991. Los De editores son Santiago Aránguiz. Santiago Aránguiz Pinto y Patricio Herrera. Son más de 20 artículos distintos de Mire, qué distintos notable. autores. Es un libro muy completo, muy bueno. Excluyo mi artículo para que lo juzguen Son todos buenos menos ese, dice. los lectores. El mío es sobre Lenin en 1970, el Partido Comunista de Chile y el centenario de Lenin. Pero ya que estamos hablando del Partido Comunista, si alguien quiere leer de comunismo en América Latina, esta colección de 4 tomos es lo más completo que hay. Es una coedición, además, de historia chilena con la Universidad de San Sebastián. Cuatro tomos. O sea, estos son los 3 y 4. Hay 2 más, el 1 y 2. Yo traje esto. Está en Busca Libre, está en las librerías. O sea, primera cosa, para los que quieran saber, aquí está. Los comunistas en América Latina, recepciones y militancias, los tomos 3 y 4. Vamos a entregarlo en nuestras redes sociales Con historiadores a, chilenos, historiadores extranjeros. O sea, a quienes nos escriban en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, y que nos digan que escucharon el programa y que quieren el libro Los comunistas en América Latina, recepciones y militancia, de Santiago Aránguiz y Patricio Herrera. así que todo suyo. Muy bien promocionado. Y que vayan al lanzamiento la próxima semana. Es el martes a mediodía en la Universidad San Sebastián, ahí en Bellavista, la presentación del libro. Fantástico. Para quienes le interese, lo presenta Eugenia Fediakova. Muy bien. ¿Y la recomendación especial para esta No, semana? antes de eso Antes tengo de eso. un recuerdo. Ah, mire. El 19 de abril, hace un par de años, murió mi amigo Juan Antonio Álvarez. Y quiero recordarlo porque muy bien. era un ejemplo de persona. Lo dijimos acá en el programa en su minuto, y la verdad es que cuando me estaba acordando, yo decía, por esta fecha revisé, fue el 19 de abril, así que un gran cariño para la Connie, para los hijos de Juan Antonio. Así es. Y un gran recuerdo para Juan Antonio, que estoy seguro está mejor que nosotros en este minuto, porque puede estar ya gozando del Dios a quien buscó en esta tierra. Por supuesto que sí. Un cariño también para toda su familia. Y ahora sí la recomendación. Ahora vamos a la recomendación. Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad, de Jaime Antúnez Aldunate, con prólogo de Rocco Buttiglione y posfacio de Carlos Peña. Y que hace poco estuvo en Historia Libre y Bandera. Así es, publicado por Ediciones UC el 2023, o sea, inmediatamente
después del fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Es un libro excelente, muy completo, contiene entrevistas que le hizo Jaime Antúnez, cuando era director de Arte y Letras, al Papa Benedicto XVI. Tiene una conversación que tuvo el 2016 Jaime Antúnez con el Papa Benedicto, Papa emérito, entonces, y ojo que las entrevistas son cuando era cardenal Ratzinger, no cuando era Papa, que estuvo en Chile por lo demás en los años 80 el cardenal Ratzinger. Yo creo que siempre es un privilegio leer cosas buenas sobre Benedicto XVI. Fue un intelectual de primer nivel, un católico de marca mayor, perito en el Concilio Vaticano II, uno de los teólogos más importantes, sino el más importante de los últimos 30 o 40 años. A cargo de la Congregación para la Doctrina y la Fe. Así es, yo recomendé en mi Instagram hace unos días, el día del natalicio de él nació el 16 de abril de 1927, recomendé las 3 encíclicas de... Así, lo hicimos acá. Así que yo creo que... Y también recomendamos su libro sobre Jesús de Nazaret. Así es. A propósito de la Semana Santa. Para la Semana Santa. Hoy recomendamos este libro. Él asumió además un 19 de abril, o sea, bien, estamos en la semana en que él asumió de 2005, cuando falleció el Papa Juan Pablo II. Creo que este libro de Jaime Antúnez es fácil de encontrar, es un libro escrito por un chileno, es un libro que tiene algunas partes más complejas, pero en general se lee bien. Y quiero terminar con una cosa, porque de repente una persona dice, oye, pero el Papa va para acá o va para allá, ¿qué enfatiza por aquí y por acá? Yo quiero terminar con 2 cosas. Una cosa que dicen cuando le preguntan en una entrevista de Peter Sebald y que aparece acá, si el Papa es conservador o es reformista, ¿qué es lo que...? Mira, hay que ser conservador y reformista. Hay cosas que hay que conservar y hay cosas que hay que reformar. Y eso tiene que estar presente en cualquier gobierno, también en el gobierno de la Iglesia, lo dice el Papa. Y lo segundo y último que me parece relevante, puede decir ya, pero ¿cuál es la centralidad de las ideas del Papa? O sea, dime una idea así relevante del Papa. La misma siempre, Cristo. Exacto. Todo lo demás se hará por añadidura. Entonces yo creo que es un muy buen libro para leer en cualquier época del año. Realmente recomendable. Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad, de Jaime Antúnez Aldunate, en Ediciones UC, la recomendación de hoy. Estamos absolutamente agradecidos del profesor Alejandro San Francisco por un nuevo jueves de historia. Usted quédese porque ya viene deportes en agricultura. Este es para mí, yo creo, ¿no? Este es para mí. Dramático. Será para la próxima y nosotros nos vemos mañana en nuestra última edición semanal de Nuevas Voces. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.